Hola, ¿qué tal, gente bella? Bienvenidos una vez más a mi desordenado estudio, donde puedo compartir con ustedes estas enseñanzas de el budismo de Nichiren Daishonin a través de los textos de la Soka Gakkai y también, por supuesto, a través de mis propias reflexiones. Por lo tanto, como siempre, no está de más recordarles que este es el canal de Cristian González, su servidor, y no un canal oficial de la Soka Gakkai. Bueno, este guantecito, no se asusten, no es porque tenga nada malo en la mano, lo uso para dibujar y me olvidé de sacarme. Es solamente para no ensuciar la tablet, la tablet que uso para dibujar. Gente bella, estábamos hablando acerca de la medicina, ¿cierto? Y su relación, la salud en general, y su relación con el budismo de Nichiren. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Dice la experiencia de Albert. Les recuerdo que estamos leyendo el libro El Buda en tu espejo. Y que no es necesario, si estás escuchando este audio, no es necesario que escuches todos los audios anteriores para poder conectar con lo que vamos a compartir el día de hoy, ya que los temas son bastante autoconclusivos dentro de cada uno de los videos. Tratamos de abordar un título completo como mínimo. ¿Ok? Este video va a durar cerca de 10 minutos, a veces se puede extender incluso hasta el doble. Va a depender también un poco de dónde se acabe el capítulo, porque no quiero dejarlo así como muy cortado. Albert nunca olvidará la tarde del 20 de febrero de 1986. Al salir del trabajo, iba de camino a casa y se detuvo para comprar vegetales. Al salir de la tienda, le atacaron y le clavaron una jeringuilla 2 veces en el muslo y una en el cuello. Todo para llevarse $5 y unas monedas. Le llevaron al hospital y le vendaron las heridas. Como le habían clavado una jeringuilla, el médico sabía que era posible que tuviera una infección de VIH, pero no podía hacer más que animarle a que se cuidase y se hiciese revisiones periódicas. 13 años más tarde descubrieron que tenía VIH en la sangre. Cuando se lo dijeron, le entró el pánico y le preocupó no poder hacer frente a la enfermedad. ¿Cuánto tiempo le quedaría de vida? ¿Podría tomar la medicación y soportar los efectos secundarios? En los años siguientes el atraco había empezado a practicar... en los años siguientes al atraco, había empezado a practicar el budismo de Nichiren. Ahora invocaba con más intensidad por su salud física y su bienestar. Los ánimos que le daban constantemente sus compañeros budistas le estimularon para coordinar los esfuerzos de su propia práctica, que le permitió mantener la confianza, el valor y el ánimo para afrontar su enfermedad. Aunque, evidentemente, atravesó momentos más grises, Albert permaneció positivo y esperanzado. Estaba decidido a superar la enfermedad. Al final, le diagnosticaron claramente SIDA y poco después le hospitalizaron con neumonía. Adelgazó de 160 a 119 libras. Su médico le recetó 3 medicaciones. Hizo su propia investigación y empezó a comer sano y a beber varias infusiones de hierbas que reducían los efectos secundarios. Durante este periodo difícil le dijo a su médico que tenía 2 objetivos: volver a pesar 160 libras y reducir la carga vírica, la cantidad del virus VIH que tenía en el cuerpo, hasta que no pudiera detectarse. Todo ello en 2 meses. El médico le advirtió que tardaría como mínimo de 6 a 8 meses, si es que vivía para entonces. Siguió luchando contra la enfermedad mediante la práctica budista para lograr su objetivo. Invocaba Nam-myoho Renge-kyo como mínimo 1 hora. Como mínimo 1 hora diaria, se entiende. Ok. Asistía a reuniones budistas y estudiaba las escrituras y enseñanzas de Nichiren cada noche. Mediante estas acciones, fue ganando cada vez más seguridad y determinación para cambiar su situación. Además, se fue fijando un mayor propósito de ponerse bien para demostrar a los demás que podían hacer lo mismo. Sentía un nuevo control sobre su destino. Sus compañeros se unieron a él, orando muchas veces con él a lo largo de este periodo. 3 meses después, se hizo otro análisis de sangre. Efectivamente, no podía detectarse la carga vírica. Pesaba 140 libras.
5 meses después, seguía sin detectarse la carga vírica y pesaba 163. 3 médicos distintos le dijeron que era médicamente imposible, pero ocurrió. Albert no tenía ninguna duda de que la práctica budista le había salvado la vida, y al darle la fuerza interior y determinación contra muchas probabilidades para luchar y ganar. Resistir el estrés. Vamos a vigilar cómo vamos de tiempo. Nos quedan 5 minutos. Bueno, no hay mucho que comentar. Es una experiencia y es bastante clara. Básicamente nos dice que la práctica del budismo, la práctica de Nam-myoho Renge-kyo, con pasión, con tesón, con concentración, básicamente le ayudó a resistir y a superar su enfermedad. Es importante de todas maneras que escuches el audio anterior para recordar que... o sea, no digo que sea necesario, pero sí que es bueno para recordar, o bueno, lo repetimos aquí, ¿cierto? Que independiente de que hay muchos casos de remisiones espontáneas, de recuperaciones imposibles, dentro de los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin, yo no te voy a entregar ninguna garantía de eso, ¿ok? No me quiero comprometer contigo a que tu enfermedad se va a sanar solamente por practicar. A veces, aunque no entendamos el propósito de estos procesos en nuestra existencia, a veces sencillamente para algunas personas es necesario atravesar la enfermedad e incluso la muerte. ¿Ya? No quiero entrar en profundidad respecto de esto, pero el asunto es que a través de la práctica budista comienzas a entender que el poder, no sé cómo explicarlo, es que claro, puede llevar a malas interpretaciones, pero te lo voy a decir con mis palabras de manera sincera. El poder del universo, de la vida, reside en ti, pero no se limita a esta expresión de existencia, ¿cierto? A esta existencia, a esto que nosotros biológicamente le llamamos vida, a este proceso en el que nacimos, ¿cierto? Y crecemos y eventualmente vamos a morir. Eso lo vamos a atravesar todo. No importa cuánto practiques, en algún momento tu cuerpo físico, ¿cierto? Va a dejar de funcionar y vas a tener que pasar a un nivel distinto, ¿cierto? De existencia. Así que el budismo no se trata necesariamente de una práctica que te va a sanar siempre de todas las enfermedades o que necesariamente va a resolver todos tus problemas de manera mágica como a ti te gustaría que fueran, como según tú deberían ser las cosas. ¿Ok? Porque claro, nosotros dentro de nuestra dinámica de sufrimiento pensamos que las cosas no deberían ser como están pasando, o esto no debería ser y por consiguiente debería deshacerse, ¿cierto? Me enfermé de algo que me va a matar, debería mejorarme o no debería haberme enfermado. Mi mujer se separó de mí, no debería haber pasado. Mi padre murió y no debería haber pasado. Y obviamente la práctica no te va a devolver esas cosas. Puede que a veces sí, o sea, puede que a través de la práctica a veces logres recuperar, por ejemplo, recuperarte de una enfermedad que parecía irremisible, o puede que puedas volver a construir sanamente una relación que terminó insanamente, pero a veces va a ser necesario que el proceso continúe nada más. Entonces, más que tratar de cambiarlo todo para acomodarse a lo que tú piensas que debería ser, también tiene que ver con aceptar que lo que está haciendo y que tiene su razón de ser y que está bien. Por consiguiente, está bien. ¿Ya? No significa que está bien, no significa que sea agradable. ¿Ya? Está bien, no significa que, oh, qué rico, voy a sentirme súper feliz porque estoy enfermo. No, no significa eso. Significa aceptarlo. No con resignación. ¿Ya? No como, ya, bueno, me enfermé, no voy a hacer nada y voy a dejarme morir. Sino, también, obviamente, implica una respuesta. Es hacerme responsable. Pero disculpen, que se me enredan un poco las ideas. Hacerme responsable no significa necesariamente ni sentirme culpable, ¿cierto? Ni significa necesariamente otra cosa que no sea hacerme cargo de lo que está pasando. Pero eso requiere que yo lo vea, ¿ok? Si yo me enfermo de algo grave, cuando yo lo resisto, es cuando yo empiezo a pelear con esa realidad y a decir, esto no puede ser, esto no debería estar pasando, y empiezas a pelear y a sufrir,
que es un sufrimiento, es un dolor más bien, muy distinto al dolor de la aceptación, que digo, no es resignación, no significa, ok, dejo que me muera, sencillamente significa, ok, estoy viendo que estoy enfermo, estoy reconociendo esta enfermedad, lo acepto, acepto que en este momento las cosas son de esta manera. Y a partir de esto, y esto es hacerse responsable, tomo la decisión de actuar, yo me determino a que de este momento en adelante voy a hacer todo lo que esté en mi poder para recuperarme. ¿Ok? Eso es básicamente tomar responsabilidad. ¿Ya? Resistir el estrés, gran enfermedad del siglo XXI y del siglo XX también, ¿para qué decirlo? ¿Son tan importantes las emociones positivas en la lucha entre salud y enfermedad? ¿Existen pruebas científicas que demuestren lo que postula firmemente el budismo? Existe afinidad de pruebas cada vez más. Pongamos un ejemplo. En el American Journal of Community Psychology, nunca sabía si se pronuncia psychology o psychology. Bueno, ahí me contan ustedes. 6. La psicóloga Barbara Dorenwen describe 3 modos de reaccionar al estrés. 1. El crecimiento psicológico como resultado de un acontecimiento estresante en la vida. La persona madura, sus valores y aspiraciones cambian o aprende una conducta nueva que le ayudará a superar acontecimientos parecidos en el futuro. 2. No se produce ningún cambio psicológico sustancial y permanente. La persona reanuda su vida sin ninguna diferencia aparente. Y 3. Se desarrolla una psicopatología persistente que hace que la persona se adapte mal a situaciones difíciles. Antes de entrar en detalles, bueno, aparte que nos queda muy poco tiempo, creo que esto deja muy en claro aquello que hemos conversado muchas veces, de que en realidad a veces el momento presente, lo que está sucediendo, basta con aceptarlo, no necesitas cambiarlo. Pero cuando lo aceptas y lo vives, también dejas de interpretarlo. Cuando estás presente en el presente, con tu mente puesta en lo que es, sencillamente tus interpretaciones de que esto es malo, de que esto es bueno, de que esto debería ser distinto, de que esto no debería pasar, o que bueno, lo que sea, ¿cierto? Esas interpretaciones, estos juicios de valor se detienen, ¿ok? Y luego, por eso hacemos meditación también, por eso practicamos Nam-myoho Renge-kyo, ¿ok? Detenemos este juicio, dejamos de pensar tanto en lo que pensamos acerca de las cosas, en lo que creemos acerca de las cosas, y las aceptamos simplemente como son. Luego estoy en condiciones, ¿cierto?, de reinterpretar mi realidad. Porque aquí habla del estrés y nosotros siempre podemos decir que el estrés es algo malo. Nos acostumbramos porque tenemos juicios para todo, tenemos etiquetas para todo. Entonces decimos el estrés es malo. Pero es realmente atravesar una situación estresante, como las que mencionamos antes, ¿cierto?, realmente malo, o incluso puede ser una contribución a mi vida de modo tal que yo de aquí en adelante me transforme en otra cosa, que yo conecte más, o sea, en otra cosa entre comillas, porque en realidad nunca nos transformamos tanto, sino que conectamos con lo que realmente somos, ¿cierto? Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero el asunto de fondo es que un evento que parece terrible y doloroso en mi vida puede convertirse en el punto inicial para una transformación, entre comillas, ¿cierto?, colosal, que me lleve, por lo menos transformación dentro de nuestra dimensión tiempo, como lo entendemos, ¿cierto?, que me lleve a vivir una vida más plena y más dichosa. Incluso el peor de los eventos. Claro, en el momento yo no digo que no sea doloroso, pero ese dolor, por eso siempre insisto en diferenciar el dolor del sufrimiento, ese dolor proviene de la experiencia en sí, el sufrimiento proviene de mis interpretaciones. El dolor puede manifestarse en un instante de mi vida, pero el sufrimiento lo puedo cargar por siempre. Va a depender de la manera en que yo interprete, en que yo le dé vueltas a las cosas en mi mente. Ok. Según Dorenwen, es probable que los más vulnerables a un resultado de mala adaptación sientan que sus propios recursos o los del entorno no son suficientes para atender a las exigencias del acontecimiento estresante. Según el budismo, un resultado de mala adaptación es un comportamiento basado en la idea engañosa de que somos capaces de provocar un cambio en nuestras circunstancias. Es importante destacar la idea de Dorenwen de que uno de los posibles resultados de una enfermedad es el crecimiento psicológico positivo. El modo de responder a la enfermedad determina si ha hecho que seamos mejores, si no ha cambiado nada o si nos ha vencido. Se han identificado varios rasgos de la personalidad, creencias y actitudes que pueden facilitar el proceso de afrontar el estrés de un modo positivo.
Kathleen H. Dockett, profesora de psicología en la Universidad del Distrito de Columbia, escribe en su folleto Resources for Stress Resistance, Parallels in Psychology and Buddhism, recursos para resistir al estrés, paralelismo entre la psicología y el budismo, acerca de la identificación de un tipo de personalidad de resistencia al estrés que consta de 3 factores: compromiso, control y desafío. Básicamente, las personas fuertes son las que 1. Están fuertemente comprometidas consigo misma y con las actividades de su vida diaria. 2. Consideran que pueden controlar los acontecimientos que experimentan. Y 3. Ven la vida como un reto apasionante para el crecimiento constante y no como una amenaza. Dockett concluye que estas virtudes son algunas de las que se identifican y cultivan mediante la práctica budista, virtudes que están almacenadas en la torre del tesoro denominada vida humana. Por lo tanto, Dockett escribe: el budismo de Shakyamuni, cuya enseñanza suprema del Sutra del Loto fue seleccionada por Nichiren Daishonin, empezó hace 3000 años en la India, y en psicología hace poco más de 100 años. Sin embargo, la profunda sabiduría del budismo ha conocido y utilizado durante mucho tiempo lo que la investigación psicológica ha aprobado hace muy poco como enfoques excelentes para el desarrollo del bienestar psicológico. Este precedente demuestra que el budismo tiene mucho que ofrecer para el desarrollo del potencial humano, que va mucho más allá del tópico de la resistencia al estrés. Y hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura de hoy. En la próxima entrega vamos a hablar acerca también de una experiencia, la experiencia de Steve, que superó la enfermedad de Hodgkin. Pero hoy por hoy vamos a guardar el archivo para tener claridad del punto donde vamos en la lectura. Y hoy por hoy vamos a dejar esto hasta aquí. Muchas gracias por acompañarme nuevamente y un gran abrazo para todas y todos y todes.